Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Matías Allende, yo soy químico farmacéutico, parte del directorio de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor, y hoy eh, tengo el agrado de ser el moderador de esta reunión científica del mes de junio. Antes de comenzar, pedirle a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Disponemos de un chat para poder realizar todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Y estamos dando los últimos minutos ya que está ingresando todas las personas a esta reunión. Para comenzar y en honor al tiempo, voy a permitirme presentar a las personas con las cuales vamos a contar el día de hoy. Hoy tenemos una reunión que se titula por el nombre de Psicología Médica en el dolor crónico no oncológico. Para comenzar esta reunión científica, tengo el placer de presentar a Alejandra Rodríguez Alvarado con el tema de evaluación de factores psicológicos con evidencia en el dolor físico persistente. Ella es psicóloga clínica y médica, directora también de ACHET, doctoranda en psicología en la Universidad de Argentina, máster en psicología clínica y máster en docencia también de la Universidad del Desarrollo. Es diplomada en Psicología en Salud de la Pontificia Universidad Católica y es directora del Centro de Dolor de Chile. Además, contamos con el psicólogo José Chu Santander, con el tema de intervención psicológica cognitivo-conductual en personas con dolor crónico. Él es psicólogo clínico, doctorando en psicología también, máster en psicología clínica y medicina conductual de la Universidad Autónoma de Barcelona, y es codirector del Centro C Psiconut. Para finalizar tendremos a Paula Arriagada con el tema aportes del mindfulness al tratamiento del dolor crónico. Ella es psicóloga clínica de la Unidad de Alivio del Dolor del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y docente del diplomado Mindfulness para profesionales de la salud, desde el autocuidado hasta su aplicación en pacientes, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo de Chile. Alejandra, toda tuya la presentación. Estoy muy contenta hoy día, ¿no es cierto?, por esta instancia que nos da la ACHET. Ustedes me avisan si se ve, Mati, ¿se ve la pantalla completa? Se ve la presentación y se escucha perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias a la ACHET, que ya soy parte desde este año en la directiva, por esta instancia tan importante para nosotros los psicólogos de poder dar a conocer nuestra labor en el manejo del dolor crónico no oncológico. Yo voy a ver específicamente el tema de la evaluación de factores psicológicos con evidencia en el dolor físico persistente. Vamos a partir con algo muy básico que es, ¿no es cierto?, la definición que la AIASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, volvió a revisar en el año 2020. Precisando y confirmando que el dolor es una experiencia, obviamente desagradable, es una experiencia sensorial y emocional que está o no asociada a un daño tisular. En general sabemos que Melzack y Wall en el año 64 hizo un cambio de paradigma brutal, porque desde un modelo biomédico lineal cartesiano reduccionista planteó un modelo multidimensional con su teoría de la compuerta. Posteriormente, Engel, en el año 77, psiquiatra, establece el modelo biopsicosocial. Por lo tanto, sabemos que participan en la experiencia dolorosa factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, políticos, sociales, etc. Todos los contextos. En relación a las notas de esta revisión, quiero precisar, ¿no es cierto?, la importancia que el dolor siempre va a ser una experiencia personal, que no debemos cuestionar nunca los profesionales de la salud y a veces caemos en eso, que es una pésima práctica. Tenemos que aclarar, y ya las personas que trabajamos en este ámbito, sabemos que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. Y como les decía anteriormente, el concepto, la idea, la creencia, esta experiencia dolorosa se ha ido co-construyendo a través de toda mi historia. Que han participado en esa historia
las personas cercanas, significativas, mis padres desde la primera infancia, como también en la actualidad nosotros, los profesionales de la salud, somos y participamos de esa experiencia, lo que decimos, lo que hacemos, etc. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que vamos a ver también como un factor relacional fundamental, que es la alianza terapéutica. En este estudio de la Católica del 2017, el coordinador Manuel Espinosa estableció los costos sanitarios y no sanitarios del dolor crónico músculo-esquelético, que es el dolor más prevalente dentro del dolor crónico no oncológico. Y claramente estipuló y se mencionó los trastornos ansiosos, los trastornos del ánimo depresivo, las alteraciones del sueño como los principales costos sanitarios. Por lo tanto, es entendible y necesario que el psicólogo esté dentro de los equipos, desde la especialidad de la psicología clínica, porque somos, la mayoría, yo podría decir, que no sabemos con exactitud qué especialidad tenemos los psicólogos que estamos constituyendo las unidades, pero me atrevería a decir que la mayoría somos psicólogos clínicos. Por lo tanto, es importante ver la salud mental, que es lo que ve la psicología clínica. Pero no es solo la labor del psicólogo clínico, sino que también hay otra especialidad dentro de la psicología que se llama psicología médica o de la salud, que ve justamente los factores psicológicos que participan en patologías médicas. Entonces, yo quiero rescatar hoy en día que nuestra labor es bastante amplia y que es importante, ¿no es cierto?, que no dejemos de lado lo que realmente necesitamos, no solo abordar los costos sanitarios del dolor físico persistente, sino que también el psicólogo tiene que estar ubicado para evaluar. Es el especialista indicado. ¿Qué vamos a evaluar? Los factores psicológicos que participan, que tienen evidencia en el dolor. ¿Para qué? Para intervenir justamente en los factores de riesgo, para fomentar factores protectores, un poco lo que los kinesiólogos siempre dicen, las banderas rojas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos factores? Y estos factores tienen contundente evidencia científica en la participación de esta experiencia dolorosa. Justamente, vuelvo a recalcar, ¿no es cierto?, la importancia de los factores psicológicos en esta experiencia. Y cuando hablamos de factores psicológicos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a factores cognitivos, afectivos, conductuales, también el manejo del estrés y la personalidad. Pero antes de comenzar a enumerar, porque obviamente no nos podemos detener en cada uno de ellos, quiero brevemente rescatar un factor relacional para todos los profesionales de la salud, que nosotros los psicólogos venimos trabajando hace décadas. La alianza terapéutica o alianza de trabajo. Efectivamente, necesitamos capacitarnos en lo técnico, en el nivel de conocimientos, en el área del dolor, que en general no tenemos capacitaciones en pregrado, y eso es un mea culpa que tenemos que hacer todos los docentes que estamos hace años trabajando con alumnos, ¿no?, en nuestras respectivas escuelas. Las mallas no cambian, entonces hay una muy baja especialización en esta línea. Pero vamos a tratar de hacer un cambio, ¿no es cierto?, y de aportar, y yo creo que esta es una instancia también interesante. Volviendo a la alianza terapéutica, les comentaba que efectivamente todos los colegas que están hoy día saben la importancia de trabajar el vínculo y además trabajar la persona del terapeuta. Los estudios hoy día en dolor también están siendo enfáticos. En esta tesis doctoral que siempre yo lo cito al colega Cristian Busta de la Universidad de Chile sobre fibromialgia, efectivamente en entrevistas en profundidad a pacientes con este diagnóstico, estableció claramente que lo que ellas quieren es ser escuchadas, que seamos empáticos, que no cuestionemos su dolor, que lo validemos, claramente en una patología que tiene mucha controversia, pero que también nosotros sabemos tenemos que tener un cambio favorable en cómo nos aproximamos. Hay un modelo que es el modelo transteorético de Bordin, que habla justamente de la importancia de la alianza terapéutica, es transversal para cualquier profesional de la salud, cualquier terapeuta
que trabaja con pacientes, enfatizando un modelo simétrico, mutualista, no el modelo autoritario que existe todavía en nuestro país. Esto significa trabajar metas, objetivos y también el vínculo. Vamos ahora a los factores cognitivos que tienen evidencia en esta experiencia dolorosa. Están las creencias, la catastrofización, autoeficacia, competencia percibida, locus de control y control percibido son constructos dentro de un gran constructo que se llama percepción de control, expectativas, afrontamiento. En este estudio de niños con dolor por quemadura, vuelven a enfatizar la importancia de factores psicológicos como, por ejemplo, la catastrofización y las expectativas. Por lo tanto, enfáticamente tenemos que afirmar que es impensable no evaluar la catastrofización si estamos en una unidad, en un equipo, atendiendo pacientes con dolor físico persistente, ya que la catastrofización del dolor es una característica común a todas las patologías que cursan dolor, ya que está asociada a la gravedad y la discapacidad. Por lo tanto, como plantea Lamy, ya es reconocido, ¿no es cierto?, que el instrumento más adecuado para poder evaluar catastrofización es la escala de catastrofización o catastrofismo, el PCS, que está validado en nuestro país, por lo tanto, es un instrumento fácil de autorreporte, pero que lo ideal es que sea administrado frente a frente. ¿Por qué razón? Porque también podemos hacer un análisis más quali de la respuesta y no solamente un análisis cuanti. Pero es un instrumento que se usa en todas las investigaciones frente a la catastrofización. Las expectativas se han ido estudiando en este estudio de Chester del 2018, se habla de expectativas como uno de los factores más importantes en el hombro doloroso. También, inclusive, las expectativas tienen que ver, ¿no es cierto?, y modulan sustancialmente la eficacia y la tolerabilidad de los tratamientos médicos activos, incluida la farmacoterapia. También sería interesante que todos empezáramos a preguntar de manera directa las expectativas que los pacientes tienen de nuestros tratamientos. Otro factor cognitivo acuñado por otro psicólogo, porque la catastrofización lo acuña Ellis, Bandura acuña la autoeficacia, que sería la meta de nuestro tratamiento. ¿Qué es lo que es la autoeficacia? La propia percepción que tiene el paciente de su capacidad para enfrentar el dolor. No la que tengo yo, es la que tiene él, por eso se llama autoeficacia. Y esto debería ser nuestro norte, sumado, ¿no es cierto?, a todos los tratamientos, para que efectivamente el paciente cada día aprenda y maneje su dolor. Por lo tanto, la psicología ha avanzado de manera impresionante en este ámbito, dándonos instrumentos para cada uno de estos factores. No solamente la apreciación clínica, que es muy valiosa, y más que cualquier instrumento, eso lo sabemos, pero también podemos cuantificar, y eso no es menor. Instrumentos traducidos, validados, estandarizados, ¿no es cierto? Y la idea es que justamente los utilicemos, ya sea en la clínica, en la atención con nuestros pacientes, como también para investigar. En este estudio del 2020, donde se evaluaron, hicieron una revisión de todos los instrumentos que miden autoeficacia en dolor físico persistente, estableciendo, ¿no es cierto?, que estos dos son los mejores cuestionarios. Hay muchos cuestionarios para medir cada factor, por eso es importante estar actualizado, ir también renovando nuestros cuestionarios de acuerdo a las investigaciones. Todo esto se basa justamente en un modelo, uno de los 5 más importantes modelos en salud, y dentro de la psicología médica también, que es el modelo de creencias en salud, que teoriza justamente que lo que creen las personas, los pacientes sobre su salud, enfermedad, es fundamental y que necesitamos comprender ese mundo de creencias. Somos los psicólogos los que tenemos la capacidad y la expertise para trabajar el cambio de creencia.
Y si lo podemos hacer de manera conjunta con los kinesiólogos, en tratamientos sincrónicos, realmente los cambios son significativos en la catastrofización, por ejemplo, que la catastrofización es un conjunto de creencias. Esto se enmarca en modelos, ¿no es cierto?, muy actuales de las funciones ejecutivas, siendo un dominio de las funciones ejecutivas el procesamiento de información. ¿Por qué una persona pondera, evalúa de una manera un estímulo doloroso y otra de otra forma, aunque fueran estímulos idénticos? Claramente por el procesamiento de información. ¿Por qué yo proceso de una forma y otra persona de otra? Porque participan en el procesamiento de información todos los procesos mentales que nosotros conocemos. Por lo tanto, es muy complejo, ¿no? Y tenemos que ir tratando de estimar y conocer cada uno de estos procesos. Pero los que ya estamos conociendo son los que efectivamente tienen evidencia en esta experiencia. Por lo tanto, para todos los tipos de dolores, nociceptivos, neuropáticos, nociplásticos, está comprobado que la participación de los factores cognitivos pueden llegar a modular la experiencia dolorosa. ¿Qué pasa con los factores afectivos que están realmente muy estudiados, pero yo diría que hay menos estudio y menos consenso? Podríamos hipotetizar, de acuerdo a la evidencia, 7 afectos involucrados en la experiencia dolorosa. Estas respuestas afectivas no solamente se relacionan con la génesis, sino que también con el mantenimiento y exacerbación del dolor crónico. Son estudios que llevan muchos años en diferentes patologías que cursan dolor. Entonces, si nos ponemos a pensar en estos circuitos, los que trabajamos en dolor, podríamos pensar que, al menos yo clínicamente he visto que la desesperanza está muy relacionada con un estado que es la resignación, con sentimientos de tristeza, incontrolabilidad. Y esto también puede tener relación con otro circuito que he visto que tiene relación más bien con la rabia, sentimiento de injusticia. Por lo tanto, tenemos claro que la respuesta afectiva es siempre presente y comprensible en nuestros pacientes, pero lo importante es monitorear la intensidad y la permanencia de estos afectos, porque si ellos permanecen constantes, persistentes, van a generar una merma en la autoeficacia. Y claramente son la antesala de nuestros costos sanitarios, tanto trastornos del ánimo depresivo, trastornos ansiosos, como ya lo mencioné, y también de una fobia específica al movimiento, que es la kinesiofobia. Entonces, ojo con estos circuitos. ¿Cómo podemos entonces tratar de pesquisar a tiempo y de manera precoz haciendo un screening? Tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de trabajar haciendo una revisión del cuestionario de impacto emocional del colega Eduardo Muñoz, que fue avalado por la CHED hace varios años, que nunca ha sido validado el instrumento, pero arrojaba un puntaje global muy interesante de este impacto emocional. Al hacer la revisión del instrumento, el CIA-6, que se llamaba o se llama, me di cuenta de que habían algunos ítems que no eran de manera rigurosa afectos, sino que aludían a otras temáticas. Por lo tanto, este es un cuestionario que elaboré en función de la revisión del cuestionario original de impacto en dolor neuropático, pero que nos permite un screening de todos los afectos con evidencia que participan en dolor crónico de origen benigno, no solamente un tipo de dolor neuropático, sino para todos los dolores. Y ojalá lo pudiéramos usar todos los profesionales. Es un instrumento que no está validado, que estamos trabajando para validarlo probablemente el próximo año. ¿En qué consiste este instrumento? Basándonos, como ya les dije, en el cuestionario de impacto afectivo del colega Muñoz, tenemos que preguntarle a los pacientes por cada uno
de los afectos involucrados y pedirle que pondere de 0 a 10. Siguiendo también la misma línea de Eduardo, la idea es que los puntajes iguales o superiores a 5, nosotros los psicólogos tenemos que empezar a intervenir el afecto involucrado para evitar costos sanitarios. Y el puntaje total nos da cuenta, ¿no es cierto?, en un sistema de gradiente o de criterios dimensionales, que son los criterios más adecuados hoy en día, donde a mayor puntaje, mayor impacto. Está el cuestionario publicado en la revista El Dolor de la CHED en enero del 2021, del número 73. Por lo tanto, para ir terminando los factores afectivos, nos encontramos con un gran tema, ¿no? Se ha visto que una de las terapias más efectivas cognitivos conductuales de la tercera generación en la terapia de aceptación y compromiso. Nosotros en el centro hacemos un mix, ¿no es cierto? Y hacemos un enfoque más integrativo. Pero la idea también, cuando nos encontramos con algunos pacientes donde claramente este proceso no está finalizado, podemos acceder también a este cuestionario de aceptación del dolor crónico. Que en este caso es para pacientes con fibromialgia, pero que se puede utilizar en personas que cursan dolor crónico independiente de su diagnóstico médico. Y por último, una variable que ya está bastante consolidada en la investigación, a diferencia de hace muchos años atrás, porque efectivamente se han ido estudiando aspectos, ¿no? La personalidad es un constructo bastante complejo, participan muchísimos factores, pero sabemos que la personalidad está a la base de cualquier enfermedad, ¿no? Y es una variable subyacente a un factor individual que nos va a permitir predecir la evolución, ya sea de una enfermedad física o una enfermedad mental. Y obviamente nosotros nos damos cuenta, todos los colegas saben, que frente a la misma patología, la misma intensidad del dolor, claramente hay pacientes que se recuperan, hay pacientes que disminuyen su intensidad, que pueden ir deteniendo el nivel de cronificación, que tienen una evolución más satisfactoria que otros. Y muchas veces la pregunta, ¿no es cierto?, alude a esta variable. Por lo tanto, la recomendación es tratar de evaluar algún aspecto de personalidad en nuestros usuarios, en nuestros pacientes. Nosotros, al menos en el Centro del Dolor, tenemos un protocolo que hemos ido ajustando y hoy día nosotros evaluamos siempre la lexitimia, que es un constructo bastante discutido, pero que alude a una manera, ¿no es cierto?, habitual, por lo tanto se va constituyendo más como un rasgo de personalidad, un estilo cognitivo afectivo, que etimológicamente proviene, ¿no es cierto?, de a sin léxico, palabra y timia afecto, es decir, personas que les cuesta muchísimo verbalizar sus emociones y que se ha comprobado que justamente esta dificultad genera problemas, ¿no es cierto?, porque no hay una descarga emocional, ya que la neurociencia hoy día ha comprobado que cada emoción tiene un monto porque es energía. La resiliencia también es muy interesante, hay muchos estudios como estos, por ejemplo, en fibromialgia, dándonos cuenta, ¿no?, que hay un fenotipo resistente en la fibromialgia. Cada día hay más estudios sobre perfiles, ¿no? Y obviamente a veces no es concluyente la evidencia, pero el llamado es que los equipos de partida tratemos de crear un protocolo de evaluación de estos factores que tienen evidencia de acuerdo a mi contexto asistencial, ¿no es cierto? Sabemos lo privado, lo público, etcétera. Por lo tanto, sabemos los tiempos, tenemos que adaptar. Por favor, ojalá incluir la catastrofización, tal vez el equipo ponerse de acuerdo, quién evalúa y en qué momento, la autoeficacia, que quiero recalcar que tiene que ser específica, así lo plantea Bandura, para ser riguroso, por lo tanto, autoeficacia en dolor crónico no oncológico. Mi sugerencia, feliz que ustedes utilicen y puedan darme su opinión de cómo está funcionando el instrumento del screening afectivo.
Costos sanitarios, sabemos que hay muchos instrumentos que miden depresión o ansiedad y cada equipo va eligiendo. Nosotros por lo menos ocupamos los cuestionarios de Beck, tanto para medir ansiedad como depresión. Todo esto en el marco de entrevistas diagnósticas. Por lo tanto, es muy importante también mirar lo cualitativo, ir actualizando los instrumentos. Les recomiendo la carta de la vida, que es ir viendo la historia, los eventos, los traumas, teoría del cuerpo, la zona dolorosa, los significados del dolor y la enfermedad. No olvidarnos nunca de la alianza terapéutica y también preguntar sobre las expectativas y los tratamientos previos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Muy completa. Recordemos que al final de las 3 presentaciones vamos a realizar la ronda de preguntas para que así podamos ir fluyendo con las presentaciones. Ahora dejo con ustedes a José Chu Santander, continuando con el cronograma. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Me escucho bien? Súper. Bueno, Perfecto. el tema que voy a hablar con ustedes tiene que ver con la intervención psicológica cognitivo-conductual en personas con dolor crónico. Vamos a ver a grandes rasgos lo que incluye una intervención cognitivo-conductual. Déjame ver que no se me mueve esto. Ahí sí. Bien. Uno de los objetivos ya de la TCC es recuperar la funcionalidad de la persona que padece dolor crónico, como dijo la Alejandra, desde un modelo biopsicosocial. Bien. Muchas de las personas que sufren dolor, por lo general, limitan la funcionalidad. Bien. Y vamos viendo qué significa eso. Otro objetivo es intervenir en estos factores psicológicos como moduladores de la experiencia subjetiva del dolor. Específicamente, tal como está la teoría de Melzack, el objetivo nuestro es cerrar esa puerta, ¿bien? Porque los factores moduladores van activando las sensaciones de dolor y nuestras intervenciones van a enseñar a las personas a poder cerrar esta puerta, ¿bien? El principio de la TCC se basa en el hecho de que cualquier experiencia es vivenciada de forma distinta en función de cómo la interprete cada persona. Bien. En ese sentido, cuando hablamos de dolor crónico, cuando una persona sufre dolor crónico, su modo de comportarse, sus conductas, puede hacerle caer en uno o múltiples círculos viciosos cuya resultante es la exacerbación del dolor. Por ejemplo, cuando hay un dolor agudo, a veces las personas tienden a generar una evitación física. En condiciones normales, si tenemos un dolor agudo, es normal que hagamos evitación física. Bien, incluso la evitación física nos permite recuperarnos. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se mantiene esta evitación o esta conducta, comienza a amplificar. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo musculatura, sobre todo cuando hay personas que no tienen actividad física constante. Bien, entonces la evitación, cuando hay dolor o cuando la persona ha sufrido un impacto de dolor y si vuelve a aparecer esa sensación de dolor, lo más probable es que tienda a evitarlo. Bien, asimismo, va generando conductas también de evitación social, bien, para que no aparezcan las sensaciones de dolor, y eso va generando que aumente también las sensaciones de frustración. Y hay conductas que están totalmente relacionadas a la farmacodependencia. Bien, conozco por ahí algunos usuarios que a veces sienten tal dolor o independientes del dolor y ya están consumiendo fármacos y a veces se automedican. Bien, entonces evitan, o sea, todo este tipo de conducta genera una evitación que a la larga significa que va cronificando estas conductas y van cronificando también las sensaciones. ¿Bien? Entonces, este tipo de conductas es independiente del tipo de dolor. ¿Sí? Cuando vamos haciendo la evaluación de las personas que sufren dolor, vamos viendo este tipo de conducta que se va a reiterar. Si vemos el tema del modelo biopsicosocial del dolor, como lo mencionó anteriormente la Alejandra, claramente
en la activación del dolor tenemos muchas variables, y en esto nos vamos encontrando con las variables que son fisiológicas, que van apareciendo alteración del sueño, alteración muscular, dolor físico, etcétera, y se van activando variables cognitivas, bien en la evaluación, que tienen que ver con la atención, con la interpretación, con las creencias que se tienen del dolor, y a la vez estas variables emocionales como aumento de la ansiedad, aumento de la angustia, aumento de la impotencia, la frustración, bien, y variables conductuales, que aquí también tenemos que nosotros evaluar si son personas que son pasivas, que son proactivas, que son evitativas del dolor, que no vamos a encontrar la mayoría, y también variables sociales, si, cuáles son sus tipos de relaciones, si tienen apoyo social, si facilitan la comunicación, tomando el concepto de la lexitimia, que a veces tienen dificultad en comunicar lo que sienten, es importante también estas variables. Entonces, si vemos, estas variables son las que activan nuestras sensaciones de dolor, y nuestras intervenciones van a disminuirlas. ¿Bien? Cuando vemos estudios que están relacionados a las variables cognitivas, y la mayoría tiene que ver con el catastrofismo. Bien, entonces claramente vamos viendo de una manera negativa, bla, 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 de lo que tiene que ver en las ideas que tienen sobre el dolor. Pero dentro de la terapia cognitivo-conductual tenemos muchas variables cognitivas, y ustedes, que muy bien algunos ya conocen, algunos pensamientos también tienen que ver con otros tipos de distorsiones cognitivas, que tienen que ver con la inferencia arbitraria, que se refiere a adelantar pensamientos, adelantar situaciones que aún no ocurren, pero las vivimos como reales, ¿bien? Emocionalmente las vivimos como reales. Está la dicotomía, el pensamiento polarizado. Nos vamos a encontrar, según los tipos de personalidad, con muchos de estos pacientes, porque hay algunos que quieren resultados rápidos, es todo o nada, pensamiento polarizado. Entonces, algunos van a estar un par de semanas y van a cambiar de profesional, o van a abandonar totalmente el tratamiento, y siguen cronificándose. Bien, la abstracción selectiva, claramente, de un punto se construye la realidad. Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando, identificando y ayudando a los usuarios a que vayan identificando sus tipos de pensamientos. Bien, para eso nosotros vamos trabajando lo que es la reestructuración cognitiva. Entonces, podemos nosotros ir estableciendo un mapita, que esto se lo vamos entregando a ellos, y lo van trabajando día a día, y lo van enviando, lo pueden ir enviando a nosotros, y vamos revisando también, y los vamos ayudando. Entonces vamos identificando las situaciones o el contexto donde van apareciendo estos pensamientos, estas emociones, estas conductas. Pongo acá algún ejemplo de algún paciente que dice: debería hacer los ejercicios físicos que me recomendó el kinesiólogo. Y el pensamiento se activa que voy a empeorar del dolor de espalda. Bien, de inmediato aumentan emociones que no son positivas, como la ansiedad, la impotencia, la frustración, y generan conducta. Entonces dice: mañana lo voy a hacer, o pasado lo voy a hacer. Entonces vamos generando evitación. ¿Para qué? Para evitar empeorar el dolor, pero sin haberlo hecho. Entonces aquí es donde nosotros debemos trabajar estos tipos de pensamientos y generar reestructuración, viendo si hay evidencia. ¿Realmente hay evidencia de que la persona va a empeorar del dolor de espalda? Eso se lo preguntamos a ellos: ¿realmente tienes evidencia? Y es importante que busquen la evidencia para poder cuantificar ese pensamiento, para hacerlo razonable. Si existe evidencia o no existe, trabajemos en buscar algún pensamiento alternativo que pueda reducir el malestar, ver si un pensamiento alternativo cambia la emoción. Bien, y si cambia la emoción, existe una nueva conducta. Sé que esto pareciera que lo hablo muy fácil, pero es totalmente complejo. Bien, es complejo, y debemos entrenar primeramente en ir identificando estos pensamientos, en ir clasificando estos pensamientos, y ir generando conciencia de estos los pacientes, porque a veces no asocian que el dolor o la amplificación del dolor está relacionado a los pensamientos, y es ahí nuestro gran trabajo. Bien, ¿qué pasa? Según la personalidad de cada persona, no en todo funciona la reestructuración cognitiva. Bien, algunos su proceso de ansiedad no lo deja detectar bien sus tipos de pensamientos. Entonces debemos utilizar otras técnicas que están relacionadas al tipo de reestructuración, y algunas tienen que ver con la distracción cognitiva. Bien, y en esta distracción debemos nosotros generar
las personas logren externalizar la atención que tienen sobre el dolor. Entonces, y esto nos va a ayudar a focalizar la atención en algo exterior. Muchas veces, a veces las personas buscan como la pelotita de estrés para focalizar y empezar a presionar, pero nosotros tenemos que, a ver, desde la teoría no podemos tener atención en dos cosas a la vez. Y hay gente que me va a decir, sí, no, yo puedo tener atención en dos cosas a la vez, pero no la tenemos al 100% en las dos cosas. Bien, hay una que tenemos más atención que otra. Entonces nosotros debemos cambiar el umbral. Y hay veces, bueno, lo más probable es que tú andes comprando estas pelotitas ahora, que las pelotitas de estrés a veces son muy blanditas, entonces no generan un cambio de umbral. Y tenemos que buscar un poco algo más duro, como las pelotas de béisbol, las de tenis. Y al moverlas rápidamente, sí podemos llevar, porque si lo empezamos a hacer rápidamente, no vamos a poder tener la atención en dos cosas. Entonces vamos cambiando el umbral. Entonces hay personas que cuando tienen problemas en general la reestructuración, llevémoslo a la distracción, ¿bien? Porque vamos cambiando el foco de atención. Otro punto también puede servir la transformación imaginaria del contexto, utilizar la imaginación, ¿bien? Pero aquí en ese punto de generar distracción no voy a profundizar porque creo que viene en el otro tema, el de la atención plena. No obstante, hay técnicas que son muy buenas en cuanto a hacer cambio de atención para que podamos facilitar el que cambie el umbral de lo que va percibiendo la persona, ¿bien? En ese sentido, siempre es bueno ir complementando con otras técnicas. Si nos quedamos solo en reestructuración, no vamos a lograr el efecto que queremos, ¿bien? Y si logramos el cambio de atención, también. Y para eso debemos modular lo que tiene que ver con componentes emocionales. Y en este punto, en cuanto a la autorregulación emocional y la modificación de la actividad fisiológica, estas técnicas intentan aprovechar bien la conexión directa que hay entre lo que es el cuerpo, la atención física, y la atención psicológica, que tiene que ver con lo que vamos procesando. En este sentido, de tal forma que se puede aprender a reducir los niveles de tensión psicológica, emocional, a través de la relajación física, aun cuando persista la situación que origina la tensión. No es posible estar relajado físicamente y tenso emocionalmente. ¿Bien? En este sentido, aparecen dos técnicas. Una que tiene que ver con el control respiratorio, y que creo que ustedes muy bien conocen, que tiene que ver con la respiración diafragmática, que nos ayuda a la autorregulación. ¿Bien? Si la activación de la ansiedad está muy alta, nosotros con el control respiratorio, bien, podemos reducir. Bien, ¿qué nos va a permitir la respiración diafragmática? Cuando hay aumento de la ansiedad, que es muy intensa, perdemos la capacidad reflexiva. Bien, claramente, aumenta la ansiedad, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración diafragmática nos va a regular y al tener una buena oxigenación de muy buena calidad, nos va a permitir volver a activar la capacidad reflexiva. Bien, entonces, cuando yo les digo que complementemos técnicas, si estamos haciendo reestructuración y bajamos los niveles de ansiedad, reforcemos con técnicas de autorregulación emocional. Lo mismo con la distracción. Si focalizamos la atención en otra zona, reforcemos con técnicas de regulación emocional. La técnica de la respiración diafragmática ayuda mucho a la autorregulación. Pero si los niveles de ansiedad, además, aumentan demasiado la tensión muscular, nos ayudan mucho las técnicas de relajación. Y en este caso, la relajación muscular progresiva o la pasiva. Si inicialmente los pacientes es muy intenso su umbral del dolor, bien, comencemos con la relajación pasiva, que también ayuda a la focalización, bien, o si hay alguna lesión, trabajemos con la relajación pasiva, bien. A medida que la persona va recuperando funcionalidad y se va sintiendo mejor, podemos nosotros intervenir con la relajación muscular progresiva, bien. También hay otra técnica que siempre es aplicable en los estadios siguientes de un tratamiento, que es la relajación autógena, que nosotros podemos intervenir con procesos sugestivos, bien, pero para eso siempre es importante iniciar con la relajación pasiva, porque ayuda a los procesos de focalización. Con la relajación autógena nosotros podemos sugestionar calor en las sensaciones corporales, bien, pero para que lleguemos a ese estado debemos trabajar mucho el nivel atencional, bien. En la RMP, que es la relajación muscular progresiva,
nosotros trabajamos con el estado inicial de tensión muscular de los usuarios. Bien, ¿cuál es el objetivo? Que es cambiar el umbral. O sea, nosotros, si hay un nivel de tensión, vamos a aumentar el nivel de tensión y vamos a quedar por sobre el umbral inicial, con tal que cuando soltamos en la relajación muscular, quedamos por debajo de ese umbral y ahí se va a provocar el índice de relajación. Bien, entonces es muy importante que nosotros vayamos jugando con los umbrales en la terapia, tanto a nivel atencional, a nivel emocional, como a nivel fisiológico. Bien, porque ahí vamos ayudando a las personas a hacer cambio en la percepción de las sensaciones. Bien, y en este caso es súper importante la RMP. En la kinesiología, a veces cuando hay algún malestar, si han estado en terapia kinesiológica, el kinesiólogo a veces presiona la zona muscular donde hay algún punto que genera dolor y lo presiona y va preguntando a la persona si eso va disminuyendo, porque claro, aumenta el umbral y luego va preguntando las sensaciones, dice, ¿qué número sientes? Dice, no sé, 8, ¿ya? Y luego eso va bajando porque se genera una adaptación. Y eso mismo debemos nosotros lograr con la RMP. ¿Bien? Por otra parte, en paralelo a la aplicación de técnicas que nosotros podemos hacer en terapia, es importante que estas técnicas sean realizadas en la casa. Bien, y es importante que nosotros generemos un programa de actividades donde ellos se vayan planificando de lunes a domingo en la aplicación, porque si no lo hacen en casa, es tiempo perdido la terapia. Bien, es importante que nosotros podamos orientar a los pacientes dentro de la terapia, pero si esto no lo van practicando diariamente, realmente se pierde la efectividad. Y es importante que estos programas de actividades los vayan organizando en las 8 horas de sueño, pongo aproximado, hay gente que duerme más, hay gente que duerme menos, pero por lo menos en un estándar que lo vayan organizando, en unas 8 horas de sueño, en 8 horas de trabajo, algunos trabajan más, algunos trabajan menos, y trabajo o estudio, ¿bien? Pero si se dan cuenta, casi nunca planificamos el tiempo libre. Muy pocas personas planifican el tiempo libre y a veces calculamos hasta con el teléfono cuántas horas vamos a dormir. Decimos, bueno, quedan 7 horas para dormir y listo, ponemos la alarma, listo, quedan 7 horas y a veces nos genera hasta una sensación de bienestar de que vamos a dormir 7 horas u 8, ¿bien? Pero no planificamos el tiempo libre y por eso es importante que en esta planificación pongan las horas de sueño, pongan las horas de trabajo y empecemos a ver el tiempo libre para que vamos aplicando respiración diafragmática, relajación muscular u otro tipo de técnicas que vayamos implementando, porque es importante el trabajo personal. Y en este tiempo, no solo el tiempo, incluir en el tiempo libre el tiempo de las indicaciones terapéuticas, sino incluir el tiempo de actividad física, la vida social, los tiempos de ocios, porque tenemos que ir implementando sensaciones placenteras en las personas que vayan contrarrestando las sensaciones de malestar. ¿Bien? En cuanto, teniendo en consideración eso, podemos nosotros generar mucho afrontamiento. Aquí hay técnicas de la terapia cognitivo-conductual que tienen que ver con la desensibilización sistemática y es también porque hay personas que nosotros les vamos a decir, bueno, no solo nosotros, se lo van a decir los kinesiólogos, que hagan actividad física y van a estar con temor. Bien, van a estar con temor a hacerlo. Y aquí es importante la gradualidad y aquí es importante, valga la redundancia, que trabajemos en conjunto. Bien, porque van a tener temor, en la terapia kinesiológica lo van a tener activo todo el tiempo, y es importante, y a veces van a estar muy temerosos. Entonces es importante ir generando la desensibilización sistemática, bien, que es mezclar la relajación muscular o pasiva con la exposición gradual. Y en ese sentido, cuando hacemos desensibilización sistemática, debemos generar una escala de 0 a 10, considerando que el 0 es la ausencia de ansiedad, al 10, que es la máxima ansiedad que nos puede generar el estímulo. Bien, y el 1 es la ansiedad mínima. Y nosotros con ese factor vamos a ir trabajando, con el 1. Bien, la ansiedad mínima debemos generar procesos de relajación para disminuir el nivel de ansiedad o del malestar, hasta que ese 1 lo transformemos en 0. Lo que era el número 2 se va a transformar en nuestro número 1. Y así vamos a ir avanzando hasta que cuando lleguemos a lo que era el 10, sea 1 nuevamente. Bien, entonces, de esa manera nosotros debemos ir trabajando la exposición gradual. Y eso ayuda mucho a los pacientes. En cuanto a las técnicas operantes de afrontamiento, el objetivo es aumentar la frecuencia de las conductas funcionales y reducir las conductas de dolor. ¿Cómo?
la extinción de las conductas de dolor verbales y no verbales. Bien, que eso es algo importante que nosotros debemos identificar por lo menos en la primera sesión. La reducción del uso excesivo de la farmacología. Bien, hay gente que me dice, no, mira, me conseguí el antidepresivo, bien, y estoy re bien. Estoy re bien, pero a veces sabemos que los antidepresivos no hacen efecto inmediato. Entonces vamos viendo de cómo van buscando factores externos simplemente para sentir la sensación de bienestar y más allá la seguridad. Entonces, cuando nosotros vamos a ver que estamos haciendo un buen trabajo, cuando vamos implementando en ellos conductas que le vayan generando seguridad. ¿Bien? Y importante, el incremento de actividad física y de ocio, independiente del dolor. Bien, estas son conductas independientes. Es importante que vayan generando actividad física. Como conclusión, en cuanto a la terapia cognitivo-conductual y en el abordaje del dolor crónico, es multidisciplinar. Por sí solo es muy difícil que llevemos adelante los tratamientos con personas que sufren de dolor crónico. Es importante acá el trabajo en conjunto con la medicina, la kinesiología, la nutrición y obviamente la psicología. La TCC ha demostrado su eficacia en tratamientos combinados. Bien. Y la importancia de la TCC es establecer procesos adaptativos desde los factores cognitivos, emocionales, conductuales, fisiológicos y relacionales. El apoyo social es fundamental, la forma de comunicarnos con otros es fundamental, y que eso nos permita un afrontamiento saludable. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu gran presentación. Han surgido varias preguntas que las vamos a responder al final de las presentaciones para también mantener el tiempo. Y ahora vamos a dejar con usted a Paula Arriagada con el último tema de esta tarde. La saludo, los saludo, contenta de estar aquí participando con los colegas y encontrarnos a estas horas de la noche para conversar de estos temas. Yo trabajo desde la perspectiva del mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso en el tema del dolor crónico ya hace varios años, y también con el trabajo en autocuidado respecto a todos los efectos que provoca el trabajar con personas que están sufriendo estrés y dolor crónico. Pero hoy día nos vamos a dedicar más bien al trabajo con pacientes. Entonces, vamos acá. No me está funcionando. Ahí sí. ¿Qué significa mindfulness? ¿No es cierto? Hablábamos con Alejandra que es un término que ha estado tan de moda, y ha estado de moda porque había una explosión importante, grande, de estudios que han logrado ponerlo en el centro de la conversación por todos los efectos que produce en diferentes ámbitos. Pero ¿qué significa en concreto? ¿No es cierto? Hay varias definiciones, pero las definiciones todas aluden más o menos a lo mismo. Esta definición es de Jon Kabat-Zinn, que es un neurobiólogo que además se entrenó, es monje budista, y que fue el que trajo la idea del mindfulness a Occidente. En un modelo de 8 semanas de entrenamiento escalonado para el control del estrés crónico aplicado en el hospital asociado a la Universidad de Massachusetts, donde trabajaba, para pacientes crónicos y muchos de ellos con dolor crónico. Mindfulness se traduce como atención plena en español, pero atención plena no alcanza totalmente a tomar como toda la sutileza que tiene en su idioma original, que es el Pali, que era el idioma del Buda, porque estas son técnicas que se traen de la psicología budista, y su nombre ahí es Sati, que quiere decir atención plena, pero también quiere decir la focalización, lo contrario a la rumiación. Implica un particular modo de la conciencia que surge cuando prestamos atención de forma deliberada, decidimos hacerla, poniendo entre paréntesis los juicios en el momento presente. O sea, implica la idea de poner atención deliberadamente en el momento presente.
otras definiciones de otros autores que han investigado sobre el tema, Germer, por ejemplo, hace énfasis también en la experiencia presente, pero hace énfasis en la apertura y la aceptación de la experiencia. O sea, no es solo focalizarla, sino que el abrirse a esa experiencia aceptándola tal cual como viene, que eso es súper importante para lo que vamos a ver después. Otro autor, Baer, pone, además del acento en el no juicio, en estar conscientes del fluido continuo de los estímulos tanto internos como externos en la medida que se presentan. La capacidad de observar también el flujo de la mente y el flujo de la experiencia, así como un flujo. También en observar, contemplar y examinar, esta es una definición que viene más desde la psicología budista, Walpola Rahula, monje Theravada. En observar, contemplar y examinar sin asumir el papel del juez, sino que el papel de un científico. Esto es muy importante porque otro de los aspectos que se profundizan en el entrenamiento del mindfulness es esta capacidad de la persona que está, por ejemplo, padeciendo dolor crónico, de transformarse en una investigadora, en un investigador de su propia experiencia, incluso de su propia experiencia de dolor, que lo provoca, cómo crece, cómo baja, qué cosas no tenía idea que lo podían provocar y sin embargo están contingentemente ligadas al observarlo, ¿sí? ¿Cuál sería entonces el objetivo? Es entrenar esta capacidad de atención plena como habilidad psicológica y como un estado corporal, de estar atento, estar conteniendo, estar posibilitando la apertura de la observación de ese flujo de la experiencia, en un estado particular de conciencia que lo permita. Pero es posible pensar en atención plena en estos tiempos, atención plena al presente, absoluta, sin enjuiciar. Sabemos que esto es una condición difícil, puesto que estamos en un mundo, en una época del multitasking, de la multitarea, ¿sí? Todos los que trabajamos con pacientes con dolor crónico, conocemos que muchos de ellos llegan, muchas de ellas llegan remitiendo la experiencia de haber estado como esta mujer, ¿no es cierto? Pulpo, 1000 cosas a la vez, y que en esa experiencia de estar atendiendo a 1000 cosas a la vez, tienen la experiencia de la emergencia de este dolor incontrolable. Trabajo, crianza, miles de exigencias laborales, esta sensación de que no está hecho la experiencia cotidiana en Occidente para estar concentrados momento a momento en el presente, no rendimos si lo hacemos. Entonces, sería un entrenamiento que es escalonado, paso a paso. En el budismo decimos, yo les voy a hablar desde el budismo, eso no se los conté al principio, pero mi experiencia personal viene desde la psicología budista y desde la experiencia en el budismo como practicante, larga. Y decimos que el viaje de 1000 leguas parte por un solo paso, y sigue con un paso, y continúa con un paso. Entonces, cuando nos concentramos en el presente, no estamos hablando de que ese sea el único momento de intervención, sino que estamos hablando de que vamos a construir un camino con el paciente que va momento a momento, de acuerdo a lo que se vaya abriendo en esta aceptación radical de lo que sucede en la conciencia y de lo que sucede en el cuerpo a través de este flujo que estamos observando. Que observamos la emergencia de pensamientos, de sensaciones, de percepciones, de impulsos, lo que nos permite uno de los mecanismos más importantes en mindfulness o en la meditación de atención plena, uno de los que tiene mayor como evidencia de cambio, sobre todo en las experiencias de estrés crónico y dolor crónico, que es lo que se llama defusión o desidentificación con la mente. Hay un momento en el cual
la persona logra observar el proceso de su mente sin estar implicado corporalmente, emocionalmente con ella. Esto produce una desidentificación. Estamos habituados a funcionar de un modo automático en el cual no nos detenemos a hacer esa observación, a generar esa diferencia entre el que observa y lo que es observado, incluso en mí mismo. Entonces, cuando yo logro hacer eso, por oposición se genera un lugar de calma donde yo puedo observar cómo va emergiendo contenido a partir de mi experiencia. Esto permite esta condición que les comentaba antes de investigar, de ser un aprendiz de la mente de principiante, para poder observar los elementos de la propia experiencia y cómo estos van dando origen a otras experiencias, ¿sí? Pasar de la mente divagante o mente de mono en el budismo, de que va saltando de un árbol a otro, a poder decidir, tomar decisiones respecto a dónde fijo la atención y dónde no la fijo. ¿Cuál ha sido como los diferentes ámbitos donde ha demostrado efectividad en el estrés dañino y en la cronificación del estrés? En la activación de la resiliencia, en el sentido que nos permite tener más capacidad de enfrentar amenazas, pues podemos a voluntad tomar la decisión de cómo estar corporalmente frente a lo que nos viene, ¿sí? Podemos neutralizar los efectos de las amenazas, por ejemplo, para no bloquear la capacidad reflexiva, ¿sí? Por tanto, tiene alta efectividad también en la intervención en crisis. Y los que trabajamos en dolor crónico sabemos que muchos de nuestros pacientes llegan en crisis, llegan después de dar vueltas eternas por el sistema, de haber sido rechazados, incluso maltratados por el sistema, y por tanto no es menor esta posibilidad de desactivar esta crisis con la que muchos de ellos y ellas llegan. Tiene efectos demostrados hoy en día en la plasticidad neuronal, en los procesos cognitivos, y también hay hallazgos prometedores. Ahí les invito a leer a Perla Kalimann, que es una investigadora uruguaya que trabaja hoy en día en Francia, hallazgos muy prometedores respecto a la epigenética, cómo se activan o desactivan los genes en el estrés crónico. Tiene efectos demostrados a largo plazo en la prevención de recaídas en depresión, y tiene efectos positivos en el manejo del dolor crónico, principalmente donde hay más evidencia, aunque hay evidencia también en otros campos, en el dolor que interfiere en la vida cotidiana. El primer estudio fue hecho por John Kabat-Zinn y su equipo en la Universidad de Massachusetts, en que probaron este modelo de reducción de estrés basada en mindfulness. Ese primer estudio fue en 1993. Y desde entonces, ¿no es cierto?, han demostrado en ansiedad, en depresión, en trastornos de alimentación, en trastornos límites de personalidad, en conductas adictivas y en dolor crónico y dolor agudo. Les puse un poco como ejemplo, tratando de resumir toda la evidencia, este estudio que es muy bonito, que lo realiza Richard Davidson, uno de las personas que más ha investigado los efectos de mindfulness en la plasticidad neuronal y en los procesos cognitivos, y Matthew Ricard, que es el que está ahí con los sensores en la cabeza, que es trabaja en evolución, es un biólogo que ha trabajado en evolución y que se transforma en monje budista en el camino, y hacen esta como alianza con Richard Davidson para poder estudiar la mente de los meditadores expertos, demostrando en este caso, Matthew Ricard, no sé si alguno lo habrá escuchado, es nombrado como el hombre más feliz del mundo, porque al medirlo con escalas de felicidad frente a un grupo enorme de voluntarios, excedía los rangos de la escala. Estaba en rangos que nadie podía entender. También
fueron los primeros estudios que demostraron cambios en la corteza cerebral izquierda, que prometía ser indicadores sobre la activación de procesos de bienestar y de felicidad a través de la meditación, no solo en los meditadores expertos, como un monje, sino que también en meditadores principiantes que meditan 3, 4 veces al día, alrededor de 20 a 30 minutos. ¿Por qué el mindfulness en dolor crónico? ¿No es cierto? Bueno, porque el tratamiento del dolor crónico, así como compartieron mis colegas anteriormente, sigue siendo un gran desafío. No existe un tratamiento eficiente para todos los problemas de dolor crónico. Nosotros nos toca continuamente recibir pacientes que han sido tratados con todas las posibilidades que hay y que siguen con altos niveles de dolor, ¿sí? Se desconocen a cabalidad, por tanto, los mecanismos por qué pacientes exactamente con el mismo diagnóstico responden de manera diferente al tratamiento. Hay avances enormes, pero también todavía permanecen muchas dudas. Todavía no hay base definitiva o evidencia definitiva sobre las bases neurofisiológicas, neurobiofisiológicas, de por qué algunos tratamientos resultan efectivos y otros no. ¿Sí? Y también eso ha avanzado montones, pero cuando nosotros empezamos a trabajar en dolor crónico era terrible, persistía la idea de tratar el dolor crónico con el modelo del dolor agudo. En términos de mindfulness aplicado al dolor crónico, es importante observar, ¿no es cierto?, esto que ya lo vimos en las dos presentaciones anteriores, pero cómo vamos a hablar de múltiples dimensiones en la experiencia de dolor, ¿sí? Estando la sensación de dolor referido al cuerpo, ¿sí? Habiendo o no habiendo daño tisular evidente, estando eso contextualizado por los pensamientos asociados a ese dolor, por las emociones evocadas respecto a ese dolor y a esos pensamientos, por las conductas asociadas al dolor, a los pensamientos y a las emociones, y por la experiencia corporal y la neuroplasticidad generada a partir de todos estos otros niveles. Un aspecto importante del trabajo con la meditación de atención plena y también la de aceptación y compromiso o la meditación relativa a la compasión, es hacer esta diferenciación, que es una de las primeras cosas que hacemos con los pacientes, ¿sí? Esta es una máxima de tradición budista antigua que se desconoce el autor, algunos lo atribuyen al Buda mismo, pero es de estas máximas que se han ido pasando de monje a monje. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es una máxima que hay que tratar con cuidado, ¿sí? Porque esto podría dar cabida a que uno pensara que una persona opta por un enorme sufrimiento. Eso no es así, ¿sí? Eso no es así. En las historias de cada uno se van generando, se van entramando, se van trenzando experiencias que van determinando la generación, por ejemplo, de un dolor crónico o de una cierta patología. Siempre uno puede rastrear eso en la historia de cada uno de los pacientes, incluso de su familia, ¿sí? Sin embargo, lo interesante es que permite abrir una puerta al espacio donde podemos trabajar respecto al dolor, ¿sí? Porque ambos están íntimamente ligados en el dolor resultante, la experiencia de dolor resultante. El dolor sería entonces el dolor desde esta perspectiva, el dolor referido a la zona lesionada, a la enfermedad o a los cambios del sistema nervioso, o a la experiencia propia referida por el paciente. Esto sería referida a alguna zona corporal. Este sería el dolor primario, la experiencia primaria de dolor. Y habría una experiencia secundaria que sería el sufrimiento, que serían todos los pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, representaciones sociales y personales asociadas a este dolor y evocadas por este dolor primario. El dolor y el malestar que terminamos experimentando siempre se va a asociar a la combinación de ambos. Por tanto, el dolor suma dolor.
El dolor físico suma a dolor emocional y el dolor emocional suma a dolor físico. ¿Por qué? Porque es algo que está en todos los estudios. Siempre vamos a encontrar esta rumiación o presencia de pensamientos negativos en personas con dolor crónico. Pensamientos además negativos que no solo están asociados a la experiencia personal, sino que a modos culturales mediante los cuales se simboliza la propia enfermedad o el mismo dolor. Estos pensamientos negativos generan condiciones para que el dolor aumente y se mantenga al generar emociones asociadas a la experiencia del dolor, como emociones asociadas a la urgencia, a la emergencia. ¿Sí? Los pacientes dicen, tengo todas las luces de alarma prendidas, pero no sé para dónde arrancar, no sé para dónde llevar la ambulancia. Tengo todas las alarmas prendidas, pero no hallo qué hacer. ¿Sí? Sentimientos de miedo, de rabia, de tristeza. ¿Sí? Que provocan a su vez estados de alerta, de crisis y de estrés crónico, con sus correlatos de tensión física, que a su vez terminan sumando nuevo dolor físico por la tensión, ¿sí? Es importante el concepto de crisis, como yo les decía, porque los pacientes llegan, muchos de ellos, habiendo pasado por muchos espacios donde han intentado encontrar sanación. Y llegan con una sensación de desesperanza, aprendían muchos de ellos, con la sensación de crisis. Crisis significa la vivencia de una emergencia y conjuntamente la vivencia de no tener las herramientas para resolverlo, ¿sí? Como de dar vuelta en círculo. Entonces, es importante, respecto a esto que veíamos antes, como mirar cómo ocurre esto del círculo vicioso del dolor, que habría que ejemplificarlo más bien como una espiral así larguita, como un resorte, ¿sí? Porque va desarrollándose, ¿no es cierto? Está el dolor físico referido, ¿sí? Ese dolor físico genera pensamientos negativos, diálogo interno negativo, de urgencia, de emergencia, estrés, y por tanto genera dolor emocional. Pero el dolor emocional, al generar emociones negativas de frustración, ira, ansiedad, miedo, genera tensión muscular y estrés, como veíamos, que hace a su vez que aumenta el dolor físico. ¿Y qué pasaba cuando aumentaba el dolor físico? Aumentaba el dolor emocional. ¿Y qué pasaba cuando aumentaba el dolor emocional? Aumentaba el dolor físico en un círculo vicioso, ¿sí? Es importante connotar, ¿no es cierto?, que se produce con la reactividad emocional también activación corporal, y esta activación corporal, esta experiencia corporal va generando también neuroplasticidad que tiende a ser mantención también en sí misma de la experiencia de dolor, ¿sí? Los pensamientos negativos, el catastrofismo, ¿no es cierto?, presentes, pensamientos automáticos como nada de lo que haga me va a servir, estoy sola, soy una mala persona, me merezco lo que me pasa, voy a quedar postrada, el doctor piensa que yo estoy mintiendo, no tengo futuro, me voy a morir, ¿sí? Estos son inventarios de pensamientos reales de pacientes con dolor crónico. Un minuto. Ya. Me dicen que tengo que terminar, entonces voy a avanzar rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aporte, ¿no es cierto?, del mindfulness para el dolor crónico? La aceptación de la experiencia que permite reducir la evitación, ¿sí? Y que permite, por eso, el control de la misma persona sobre los procesos atencionales que están ligados a la percepción del dolor y al círculo vicioso del dolor. ¿Cuáles serían los objetivos desde la terapia de mindfulness, los objetivos desde el mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso? Aceptar la experiencia de enfermedad, aprender a vivir con ella, conocer a fondo desde esta actitud de ser tu propio investigador, ¿sí? Conocer a fondo los detonantes y generar estrategias en base a los factores preventivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Muchas gracias también a todos los asistentes. Ahora viene el momento de las preguntas, de los comentarios. Voy a rescatar acá algunas del chat para poder hacerla. Alejandra respondió algunas, pero igual es importante que todos los presentes puedan escucharla también.
César comentaba, muy buenas tardes, ¿existe algún instrumento para evaluar factores afectivos asociados al dolor específico para población infantil? Muchas veces probablemente un público objetivo, ¿verdad? Que no es que desatengamos, pero tenemos a lo mejor menos herramientas. No sé si nos pueden comentar los expositores. Mira, yo le contesté a César, pero nosotros en el centro atendemos pacientes adultos, pero estamos justamente generando un estudio de un protocolo para evaluar a niños. Así que no sé si tal vez acá los expositores tengan experiencia en niños. Nosotros atendemos a adolescentes y adultos, pero niños no. Así que debe haber. En el caso mío es lo mismo, o sea, también Ya. trabajo con adultos, desconozco instrumentos en esa área específica, en el tema infantil, así que, claro, o sea, para adultos, claramente, también hay algunos que son muy simples, que ya que está como el DAP-21, que te mide como el nivel de angustia, ansiedad y estrés al mismo tiempo, pero no sé si hay alguno similar como que para que puedas trabajar en niños, en eso lo desconozco. José, comenta acá, Joel, dice si pudiese volver a explicar RPM, el tema de la pelota. Ah, la pelotita, ya, súper bien, a ver, déjame ver ahí, la RMP y el tema de la pelota, ya, vale. A ver, creo que había leído una pregunta que tenía que ver ahí con la relajación pasiva. En la RMP, lo que nosotros buscamos es generar un nivel tensional, o sea, si nosotros vamos trabajando el área respiratoria, que siempre inicialmente debe ser con la diafragmática, y en la diafragmática, cuando vamos nosotros respirando, vamos sacando la pancita, la diferencia en la RMP es que al inhalar, nosotros vamos tensionando paralelamente. ¿Bien? Y ahí es donde cambiamos el umbral del nivel tensional. Vamos generando tensión, aguantamos y soltamos. Y eso lo vamos repitiendo en diversos grupos musculares, los brazos, las piernas, los glúteos, sobre todo los glúteos, súper importante porque las personas que tienen el dolor crónico lumbar ayuda mucho a distender esa zona. La zona del abdomen, el tórax, los hombros y muchos grupos musculares. Ya lo estoy nombrando todo a nivel general para no alargarme tanto. La diferencia en la relajación pasiva, sobre todo en personas que sí realmente tienen dolor muscular o les cuesta mucho, es que no tensionamos, sino que la relajación la ayudamos con la focalización muscular. O sea, al inhalar vamos focalizando nuestra atención en los brazos, porque el movimiento que genera la respiración va también generando movimientos en las zonas musculares, pero sin generar tensión, ¿vale? Entonces, eso ayuda mucho y también hay mucha eficacia en cuanto a la relajación pasiva, ¿bien? Entonces, nosotros podemos iniciar con la relajación pasiva que ayuda mucho al procesamiento de la atención, pero en zonas musculares. No sé si ahí queda claro la diferencia entre la relajación muscular y progresiva y la relajación pasiva. ¿Queda claro? Bien, súper. Ahora, lo de la pelotita, esto es algo que me lo inventé yo, ¿no? ¿Ya? Pero tiene que ver con el tema de cambiar la atención. Bien, sí. En los procesos de atención, lo que yo le explicaba anteriormente es que no podemos tener la atención en dos cosas a la vez. Y los que dicen que sí, no tenemos el 100% de la atención en ambas cosas. Entonces, si tenemos toda la atención en el malestar, debemos llevarlo a un objeto externo. Pero, ¿cuál es el punto? Hay veces que están estas pelotitas de estrés y vamos presionando la pelotita y sentimos que no cambia la tensión. Nosotros necesitamos algo más duro, ¿bien? Porque al presionar rápido, si tienen algo ahí y van presionando rápidamente, claramente cambiamos el umbral. Y al cambiar el umbral, nuestra tensión se va directamente a esta zona, ¿bien? Tengo muchos pacientes con esta pelotita, ¿ya? Y créanme que le ha servido mucho el poder focalizar la atención acá, sobre todo en usuarios que tienen pensamientos muy obsesivos, ¿bien? Entonces se cuesta cambiar el patrón de atención. Entonces, al generar esta distracción cognitiva y cambiamos el umbral, vamos focalizando y vamos cambiando la sensación de malestar. ¿Queda clara el uso de la pelotita en este caso? Perfecto, muchas gracias. En honor al tiempo voy a hacer una última pregunta que también surgió del chat, que es para los presentadores, que comentan, ¿qué tan rumiador puede ser un paciente con dolor crónico? O también otro concepto que usan muchas veces, el tema de
si es ganancial o no la condición. Si nos pueden comentar brevemente estos últimos 5 minutos. A ver, dentro de la catastrofización como factor cognitivo central que lo mencioné, Ellis plantea que es trifactorial. Entonces la catastrofización incluye la rumiación, que son los pensamientos habitualmente negativos, los PANS, que se repiten sin cesar, uno tras otro, donde el paciente no siente un control, ¿no? Y efectivamente es muy importante, y yo creo que ahí la Paula, lo que mencionaba en términos de meditación, es fundamental para que estos pensamientos no me ataquen y no me inunden, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, el PCS permite un puntaje total, más también la subescala de rumiación. Entonces, bien interesante sacar el puntaje, el subpuntaje de esa escala. Y yo me atrevería a decir, y los estudios también lo confirman desde la clínica y desde las investigaciones, que sí, hay una tasa importante de rumiación en los pacientes. Perfecto. Antes de ir cerrando esta gran presentación, esta gran jornada, quiero dejar a todos los asistentes de ya invitados a la próxima reunión mensual, que va a ser en el mes de julio, ¿verdad? Con el tema de cuidados paliativos en el paciente crítico, ya limitación del esfuerzo terapéutico versus encarnizamiento, todos desde ya muy invitados, con sus inscripciones a contacto@chet.cl. Y luego de mostrar este afiche, no me queda nada más que agradecer a nuestros expositores. Si alguno tiene algún comentario, palabra de finalización, agradeciendo su asistencia este día martes. Muchas gracias, solo agradecer nuevamente. Palabras al cierre, José, Alejandra. No, muchas gracias a todos los asistentes, a los expositores, a la Chet por esta gran jornada. Muchas gracias. Sí, yo también agradezco la asistencia y sé que por ahí deben quedar muchas preguntas, pero siempre habrá otra oportunidad para que nos volvamos a reunir y poder resolver esas dudas. Bien, por mi parte siempre está a disposición. Sí, también por mi parte, ganas de responder todas las preguntas. Sí. Quedó rebotando lo de lo ganancial, y solo decir que en mi experiencia clínica, que es larga, ganancial, solo he tenido 2 pacientes de miles, ¿sí? O sea, es importante porque aparece como una primera duda que en realidad estadísticamente no tiene prevalencia. Entonces, mejor pensar todo lo contrario, ¿sí? Muchas gracias, feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias a todos y todas que han liderado desde este momento.